entonces, vale, entonces pues haciendo un breve resumen de lo que hemos visto la clase anterior, fue un poquito acerca de la conservación o la ecuación de continuidad, ¿cierto? La conservación de la carga, pero desde el punto de vista ya espacio-temporal, incluyendo esas superficies riemannianas, ¿no? Entonces pues si tenemos todo en cuenta, todas esas superficies, ya digamos las variedades en general, que pueden ser curvas, pues entonces tenemos que tener en cuenta los símbolos de Christoffel, pero si no, estamos trabajando sobre superficies planas y eso, pues digamos si estamos hablando de Euclides o Minkowski, pues simplemente vamos a devolvernos pues, al mundo plano, ¿no? Y devolvemos la ecuación de continuidad que sale del electromagnetismo, ¿no? Entonces era una manera de describir la ecuación de continuidad espacio-temporal con los símbolos de Christoffel. También teníamos por acá pues el cuadrivector que habíamos construido de densidad de corriente, que era esto con sus respectivas componentes, con sus componentes contravariantes, que era pues en estos casos de estas ρ que eran esas densidades específicamente pues, para la parte temporal y para la parte espacial. ¿Listo? Por aquí coloqué las transformaciones de Lorentz para las bases, ¿vale? Que simplemente son las transformaciones de Lorentz de toda la vida, pero pues aplicadas a las bases directamente, porque las vamos a utilizar hoy. Y por aquí también coloqué como un resumen de la cuadrivelocidad, como nosotros la expresábamos, ¿no? Para la parte temporal teníamos que era c por gamma, y para las partes espaciales x y z eran las componentes de las velocidades contravariantes, b super i, por el factor gamma, ¿no? El factor de Lorentz. Listo, entonces el objetivo de hoy sería deducir un poco acerca de justamente cómo vamos a empezar a formular o cómo de alguna forma podemos empezar a darle sentido a lo que se llama el tensor de energía momentum, ¿vale? Y para eso pues tenemos que tener claro pues un sistema cualquiera, ¿vale? Esto digamos en algunos contextos en relatividad lo suelen llamar a esta distribución digamos de partículas, ¿sí? De masa m, n partículas, esto lo llaman a veces un polvo, ¿listo? Un polvo, es como raro. Vale, entonces un polvo es un cúmulo prácticamente de partículas que puede ser, pues, digamos, puede ser inhomogéneo y ya de alguna forma pues estamos situando este polvo pues, de partículas de masa m en un sistema de referencia inercial, el cual está moviendo con velocidad de alguna forma constante, ¿listo? Pero pues obviamente se mueve con velocidad constante respecto al otro sistema como siempre lo hemos venido trabajando desde relatividad especial. Aquí simplemente vamos a hacer un recuento de relatividad especial y con esto pues ya construimos justamente ese concepto un poco más abstracto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que esta distribución de partículas de masa m van a estar en ese marco de referencia inicial que se mueve con velocidad constante, pero claro, para ellos, ¿cierto? Parados ahí dentro de este marco de referencia que se mueve, pues tendrán velocidad cero, ¿vale? Es como si de alguna forma, ya sabemos que es como el típico ejemplo de una personita por acá, ¿cierto? Que no sé, por aquí digamos hay un auto, entonces por aquí adentro pues está la otra persona, digamos que no ve nada por fuera, ¿cierto? Entonces pues nosotros vemos desde nuestra referencia pues que este objeto se está moviendo con una velocidad constante v, ¿cierto? Pero digamos que pues, lo que estaríamos nosotros hablando es que específicamente para el señor que está dentro del auto, ¿cierto? Pues digamos que si no ve nada del exterior, pues para ese señor la velocidad es igual a cero, ¿vale? Eso es justamente lo que está pasando con esas partículas. La velocidad del sistema de referencia de ellos pues es igual a cero, ¿vale? Vale, y teniendo eso en cuenta, entonces pues, lo que podemos pensar es que esto de aquí pues va a ser de alguna forma el sistema propio que nosotros lo llamamos, ¿no? Lo que nosotros colocamos, digamos, cuando colocamos, por ejemplo, no sé, la masa inercial, ¿cierto? Y esta era la masa propia sobre el factor, bueno, multiplicado el factor de Lorentz si quieren, y esto y esta cantidad que nosotros llamamos propia, ya sea para la dilatación del tiempo, para la contracción de Lorentz, para la masa relativista, ¿cierto? Esta n sub 0, siempre colocar como notación el sub 0, representaba simplemente ahora de específicamente cómo esos objetos se veían en el entorno del marco de referencia O', si quieren llamarlo. ¿Vale? Sería O', el que se mueve con velocidad constante, y este O. Entonces, claro, todo lo que es con esta notación sub 0, ¿cierto? Es lo que se llama, pues, de alguna forma, esa cantidad propia, una cantidad propia, ¿no? Entonces, pues claro, ¿qué podemos pensar de las cantidades propias en este contexto? Pues que una cantidad propia, pues claramente podría ser, si les parece y estaría bien, por ejemplo, hablar de una densidad de masa propia del sistema, ¿vale? Visto desde el marco pues, de referencia O primado. Desde el marco de referencia O primado para ellas, que no se están moviendo, sino que tienen una velocidad igual a cero, ¿cierto? Pues de alguna forma existiría una masa propia que déjenmela colocarla como una ρ sub cero, ¿listo? Una ρ sub cero, ¿qué sería? Pues de alguna forma podríamos decir que pues nosotros ya digamos aquí esto sería masa sobre el volumen, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es como es una distribución de partículas, ¿no? Entonces no podemos decir que es n cantidad de partículas, pues si quieren llamémosla entonces n cantidad de partículas n mayúscula por la masa de cada una de esas partículas, que digamos vamos a suponer pues que todas tienen una distribución de masas del mismo valor, ¿vale? Y sobre entonces pues el volumen de alguna forma
en este caso propio, que refiere al sistema, ¿vale? O sea, estamos hablando de una densidad propia que ellos mismos están midiendo, pues vamos a vincular un volumen propio que ellos mismos medirían en ese mismo marco de referencia, ¿vale? Vale, ¿qué más podemos decir para nuestro sistema de referencia o primado? Pues podríamos medir la energía, ¿cierto? Y la energía nosotros ya sabemos que la calculamos simplemente del hecho de que la energía total de un sistema simplemente es m por c al cuadrado por el factor gamma, es la energía total, ¿vale? Pero pues en este caso, ya que nosotros tenemos que, para ellos, en este caso, la velocidad es cero, entonces nuestro factor de Lorentz, ¿cierto? Nuestro factor de Lorentz termina siendo 1. Por tanto, realmente la energía que estas partículas van a sentir, pues si están todos de acuerdo conmigo, pues sería esta de esta forma. Pero esta sería hago el énfasis, esto sería para una partícula. O sea, esta energía que estoy acabando de colocar sería para una partícula porque, si se dan cuenta, no estamos colocando en ningún momento una n por m, ¿cierto? O sea, una cantidad n de partículas por la masa, ¿no? Si no estamos colocando para una simple partícula. Sería esto para una partícula. Para una partícula, listo. Vale, pero pues esta cantidad realmente no es la que me interesa con lo que vamos a trabajar el día de hoy, sino lo que me interesa es más bien la densidad de energía, si quieren más bien tenerlo en cuenta. Entonces, esperen por aquí, me colocar un cuadrito, que este sí lo vamos a tener en cuenta. Vale, vale, pues como esa es la energía para alguna forma para una partícula, ¿cierto? Nuestra famosísima E igual a mc al cuadrado, entonces podemos de alguna forma pensar en un tipo de densidad de energía, si quieren llamarlo, ¿vale? Un tipo de densidad de energía, si quieren llamémoslo epsilon, por no colocar la misma letra, sub cero, y esta energía sería ser una energía propia, ¿no? Del sistema, bueno, una densidad, perdón, una densidad, no una energía, sino una densidad de energía propia al sistema. ¿Vale? Y entonces, pues si quisiéramos colocarlo, si esto yo lo estoy llamando una densidad, ¿no? De alguna forma tendría que colocar una cantidad entre el volumen, en este caso, pues que está midiendo este sistema de referencia. Por tanto, pues aquí tendríamos que colocar entonces la n cantidad de partículas, ahora sí, ¿vale? Y como es una densidad de energía, entonces pues vamos a colocar esa cantidad de energía que estamos calculando, mc cuadrado, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos la distribución de esa cantidad energética para todas las partículas. Y ahora eso entonces, ahora sí lo vamos a dividir entre, como es una densidad de energía, vuelvo y repito, entre B sub 0, o sea, nuestro volumen propio, ¿vale? Entonces la cantidad de energía propia medida por ese sistema va a ser simplemente n mc al cuadrado sobre v al cuadrado, ¿vale? Y esta sería entonces de alguna forma un tipo de densidad de energía. Entonces, déjenme la colocar por acá, ¿vale? Y entonces tendríamos estos dos paqueticos, estas dos ecuaciones en principio que pues, son bastante interesantes, ¿vale? Bueno, bueno, sí, ahí está bien. Vale, entonces déjenme correr esto un momentín para acá. Ay, ¿qué hice? Listo, y déjenme mirar cuánta gente hay. A ver, ok. Listo, bien, perfecto, vale. Entonces aquí comenzamos suavecito. Igual este va a ser suavecito esta clase, pero cuando llegue a la parte tensorial, espero que igual no se van a perder, entonces presten mucha atención, ¿vale? Ahora, ya que de alguna forma pues vamos a pensar que este polvo, ¿vale? Esta distribución de partículas está moviendo solamente en un sentido, digamos que está moviendo en dirección X, pues ustedes saben que siempre para simplificar los casos, ¿no? Siempre podemos simplificarlos en una sola dirección. Entonces, digamos, vamos a pensar que este sistema se está moviendo en dirección X, ¿vale? Por eso coloqué estas transformaciones de Lorentz aquí en la parte derecha, solamente moviéndose, por ejemplo, en dirección X, que son las E sub 1, ¿vale? ¿Y para qué digo? Pues para entonces que tengamos en cuenta que si vamos a hablar de entonces una densidad, eh, una densidad de masa propia y una densidad de energía propia, ¿cierto? Y si se dan cuenta, estoy dividiendo entre el volumen, ¿cierto? Pero hablar de esto, pues o sea, colocar esto directamente, estaríamos hablando de que esta densidad volumétrica, pues ya que nos estamos moviendo en dirección X, más bien podríamos llamarlo entonces más bien una longitud, ¿vale? ¿Están todos de acuerdo? ¿A qué me refiero? Pues porque las partículas van a mover en dirección hacia la derecha y cuando hagamos la contracción de Lorentz, ¿cierto? Esa contracción de la longitud va a ser direccionada solamente pues, en la dirección que nosotros demos el privilegio. En este caso yo estoy seleccionando hacia la derecha. ¿Vale? Si lo colocáramos en tres dimensiones, pues así como está escrito estaría bien. Pero si yo lo quiero seleccionar para solamente una dirección, para utilizar estas transformadas de Lorentz que está a la derecha, pues tendría que hacerlo. Entonces pues no cambiaría mucho, simplemente diría que la densidad propia de masa, ¿cierto? La densidad de masa propia, pues va a ser igual a n por m sobre, y si quieren déjenme colocar L sub 0, que L sub 0 ya sería entonces de alguna forma esa longitud medida, ¿vale? Propia del sistema. Y por otro lado, el epsilon sub 0, la densidad de energía, de alguna forma entonces sería n mc al cuadrado, todo queda igual, sobre L sub 0, ¿vale? Simplemente cambia eso. Entonces ya tendríamos por acá, por este lado, tendríamos nuestra ecuacióncita y tendríamos nuestra ecuacióncita para trabajar, ¿vale? Entonces,
Déjenme por aquí hago una separación. Listo, perfecto. Bueno, vale, espero que no haya problemas aquí. Simplemente estamos representando un juego físico, ¿no? Un esquema físico. Perfecto. Entonces, listo, perfecto. Entonces, para el sistema de referencia O, ya no O primado, sino O. O sea, esto sería para O primado todo lo que acabé de hacer, ¿no? Y colocamos aquí O primado. Para nuestro sistema de referencia O, la pregunta es, ¿qué vería ese señor? ¿Cierto? Pero pues nosotros ya somos unos pepos en relatividad especial. Entonces nosotros decimos, vale, pues en relatividad especial aprendimos de alguna forma que para el sistema entonces o el que llama laboratorio, pues ¿qué es lo que veríamos? Pues que para el sistema O entonces lo que pasaría es que de alguna forma o podríamos encontrar en principio una contracción de Lorentz. O sea, dependiendo de la dirección nosotros que le estemos dando privilegiada, pues vamos a encontrar, por ejemplo, que para L, medida desde el laboratorio, recuerden que si yo no coloco L sub 0, estoy diciendo que eso es desde el laboratorio, o sea, desde el sistema O, por tanto, pues lo que él mediría sería L sub 0 sobre el factor de Lorentz, ¿cierto? Que simplemente multiplicar por la raíz, y eso es la contracción de Lorentz, si están todos de acuerdo. ¿Vale? Entonces, claro, si tenemos en cuenta esta consideración, ¿vale? Sería nuestra consideración para el sistema de laboratorio. Entonces lo que veríamos es que estas ecuaciones cambiarían de alguna forma, ¿cierto? Y entonces nosotros definir una densidad de masa medida desde el laboratorio, ¿cierto? O sea, medida desde O, pues ¿de qué forma tendría? Pues tendría la forma entonces N, M sobre L, si están de acuerdo, ¿vale? O sea, lo que él mediría sería la contracción de Lorentz incluyéndola con toda la distribución de masa, simplemente con la misma definición, pero teniendo en cuenta eso, ¿vale? Vale, pero entonces aparte de eso, pues lo que veríamos es que claramente por la definición de la contracción de Lorentz, pues tendríamos aquí n, m sobre, y esta L de alguna forma entonces, pues por la definición que les saqué de colocar acá, y ya hemos visto, pues sería simplemente L sub 0 sobre gamma. ¿Cierto? Que pasando arriba, pues sería simplemente n, m sobre L sub 0 por gamma. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Pero quiero que se den cuenta que esto que está acá, ¿cierto? Eso que está ahí justamente es esto que está acá. O sea, es nuestra densidad de masa propia medida desde el sistema O'. O sea que lo que encontramos finalmente es una relación en que la densidad medida del laboratorio va a ser simplemente la densidad de masa propia, ¿cierto? Lo que mide ese sistema que se mueve con velocidad constante por el factor gamma, ¿vale? Entonces, primera conclusión aquí rápidamente, tendríamos esto, ahí tendríamos esta relación. ¿Vale? Y por otro lado, lo que podríamos decir también por otro lado es que entonces, ¿cuál sería de alguna forma ahí la densidad de energía, ¿no? Sería buena pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos plantearnos una densidad de energía ya no energía propia? Por eso ya no coloco el epsilon sub cero, ¿no? Pues la densidad de energía, de alguna forma, pues estaría relacionada de igual forma por el número de partículas, ¿cierto? El número de partículas que conforman el sistema, por la masa, por el C al cuadrado, pero aquí entonces sí, si están todos de acuerdo, tendría que incluir el factor gamma, ¿cierto? Y esto sobre esa L mayúscula que me iría al laboratorio. Entonces, respondo a preguntas. ¿Por qué el factor gamma? Pues porque ahora sí nosotros entraríamos en el juego de que para el observador O, ya que este polo se está moviendo en dirección X, pues sí va a tener velocidad. Y por lo que tiene velocidad, entonces de la energía total, ¿cierto? Ahí sí tenemos que esto es mc al cuadrado por gamma. Por eso incluyo ahora sí el término gamma, porque para el observador O sí se está moviendo ese polvo, ¿no? Entonces, claro, ya tendríamos esto. Por tanto, entonces esta sería mi densidad de energía medida desde el observador O, ¿vale? Pero entonces desarrollémoslo un poquito más. ¿Qué tendríamos acá más? Pero lo que nos damos cuenta aquí es entonces que, primero, este factor en el denominador L, pues es el factor de Lorentz, por tanto tendríamos mc al cuadrado gamma, y esto sería L sub 0 sobre gamma, ¿vale? Pero este L sub 0 pasaría arriba, por tanto tendríamos aquí entonces que sería nmc al cuadrado sobre L sub 0 y esto por gamma al cuadrado, ¿vale? O sea, este gamma que está por acá pasó acá, gamma al cuadrado, ¿vale? Y entonces nos fijamos que de nuevo esto que apareció por acá es exactamente esto que está por acá arriba, ¿cierto? De nmc cuadrado sobre L sub 0, o sea que tenemos una relación también energética ahí entre ambos observadores y lo que podemos deducir ahí entonces fácilmente es que la densidad de energía medida por el laboratorio, si quieren decirlo así, es simplemente el epsilon sub 0 medido desde nuestro observador por el factor gamma al cuadrado, ¿vale? Ya tenemos nuestra segunda ecuación aquí a trabajar, ¿vale?
O sea que estas dos ecuaciones de alguna forma serían pues la perspectiva de lo que vería justamente nuestro observador O en vez de lo primado. Lo primado me diría esto y el O me diría esto. ¿Vale? Listo. Entonces, vale, ahí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos van bien ahí? ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, creo que no contestan nada, pero bueno, espero que sí. Bueno, listo, entonces sigo. Entonces, esto es lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Entonces, las cantidades energéticas que de alguna forma estarían midiendo esto. Ahora, entonces voy a hacer aquí una separación. Y entonces, ahora, ya que de alguna forma se debe conservar la energía localmente, esta E, no epsilon sub 0, sino E, se debe conservar localmente, entonces, ¿qué les parece si pudiéramos de alguna forma construir para el sistema de referencia móvil un cuadrivector de la forma, por ejemplo, J, y que tuviera la forma entonces epsilon sub 0 por C, y esto E sub 0 a chuchita. Vale, ¿de dónde me inventé esto? Bueno, no me lo acabo de inventar, de hecho es que tiene bastante relación con lo que habíamos definido nosotros en la clase anterior, con el cuadrivector de densidad de corriente, ¿vale? Que sería este término justamente que está acá, ¿vale? Quiero que se den cuenta que la parte temporal de este cuadrivector, pues justamente es esto. Aquí está nuestro epsilon sub 0, aquí está nuestra C, que es la que estoy colocando acá abajo, ¿cierto? Epsilon sub 0, perdón, E sub 0, pero en este caso es para nuestro sistema O primado, por eso lo dije que para el sistema móvil. Aquí está nuestro C y entonces esta densidad que está por aquí, ¿vale? Que es la diferencia, ya que estamos hablando de la parte temporal, vamos a asociarla justamente, y ya les voy a decir por qué más adelante, a la parte de la energía, o sea, la densidad de energía, ¿vale? O sea, que esta densidad que aparece aquí en este cuadrivector de densidad de corriente no es cualquier densidad, sino que justamente cuando estamos hablando de la parte temporal es la densidad de energía. ¿Listo? Densidad de energía. Y estas otras van a ser, pues, de alguna forma las densidades relacionadas con la masa, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo dejo más para más adelante. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es qué pasaría si construimos entonces un cuadrivector, ¿cierto? Que tuviera de alguna forma la relación esta que estoy colocando acá, que es la relación pues genérica, digámoslo, ¿no? Genérica. Entonces, además, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Pues, si les parece, digamos, podríamos utilizar esta transformación de Lorentz, que era justamente para pasar de un sistema de referencia a otro, ¿cierto? Y ya que yo estoy definiendo que para el sistema de referencia móvil solamente va a existir esta densidad, si están todos de acuerdo, ¿por qué no las otras, Nicolás? O sea, ¿por qué no colocamos, no sé, por ejemplo, más aquí, entonces más epsilon sub 0 y digamos las otras velocidades, digamos velocidad 1, epsilon sub 1 prima más epsilon sub 0, velocidad 2, ¿por qué no las otras, Nicolás? Pues porque lo que sucede es que justamente dijimos desde el principio que para este sistema de referencia primado, esas partículas tienen velocidad 0, ¿no? O sea, no se están moviendo, pero sí se debe conservar de alguna forma la energía, por eso es que no tenemos en cuenta este pedazo de acá, que sería la forma pues más genérica, ¿no? Vale. Entonces, claramente, pues como todas estas velocidades B super ahí voy a colocar son iguales a 0, pues entonces nos quedamos con esta estándar, ¿no? Entonces tendríamos epsilon sub 0, que sería nuestra densidad, C y epsilon sub 0 primado. Vale, pero entonces, ahora sí voy con el juego. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera entonces pasar de un sistema de referencia a otro bajo el mismo cuadrivector? Entonces, lo que tendría que utilizar serían las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? En este caso, de esta parte temporal, de la base específicamente, ¿vale? Y entonces, pues lo que podemos ver aquí es que si la utilizo, pues ¿qué tendría acá? Tendría epsilon sub 0 por la velocidad de la luz, ¿vale? Y entonces aquí tendría que multiplicar por, bueno, nuestro factor gamma, que si quieren lo saco de una vez, gamma, y eso sería epsilon sub 0 más beta y E sub 1, perdón, porque está diciendo epsilon. ¿Listo? O sea, que si quiero pintar este cuadrivector ya no en la base del observador O primado, sino en la base del observador O sea, del laboratorio, ¿cierto? Pues lo que tendría sería esto. Por tanto, si quieren, déjenme escribirlo. Entonces, completamente sería que nuestro cuadrivector, pues debería ser entonces epsilon sub 0. Eso sería por C, por gamma, E sub 0, ¿vale? Aquí estoy distribuyendo. Y aquí sería entonces epsilon sub 0, C, gamma, beta, y eso sería E sub 1. ¿Vale? O sea que este sería nuestro mismo cuadrivector, ¿cierto? Sería nuestro mismo cuadrivector, pero medido desde nuestro observador O, ¿cierto?
Si quieren, déjenme colocar, ese sería para nuestro observador O primado y este para nuestro observador O. Entonces, para nuestro observador O primado y este, a ver, ¿cómo lo coloco yo esto? Bueno, observador O primado por acá abajito y este sería para nuestro observador O. ¿Listo? Observador O primado, observador O. Vale, pero entonces tenemos un problema grave. ¿Cuál es nuestro problema grave? ¿Cuál es nuestro problema grave? Que el factor que aparece aquí, a ver, este factor que aparece aquí, bueno, estos dos coeficientes, digámoslo, lo que está acompañando a la base, ¿no? Esto que está acá tiene un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? Pues lo que sucede es que supuestamente para el observador O, ¿vale? No lo primado, sino el O, lo que este señor debería medir en estos coeficientes, lo que está acompañando de alguna forma estas bases, debería ser algo del estilo, exceptuando la constante C y el factor, perdón, em, a ver, ¿cómo estoy aquí? Perdón, exceptuando solamente el factor gamma, solamente exceptuando el factor gamma, pues porque ese factor gamma salió pues de la transformación de Lorentz. Vean que aquí lo que deberíamos tener de alguna forma, ¿cierto? Esos coeficientes deberían estar acompañados es de un epsilon sub 0 por gamma al cuadrado en ambos lados. Si están todos de acuerdo. ¿Cuál es nuestro problema? Pues si se dan cuenta, nuestro cuadrivector para el señor O está quedando en términos de epsilon sub 0 por una gamma, o sea, sí, pues por una gamma. Sí, no gamma al cuadrado, sino por gamma. De igual forma acá, epsilon sub 0 por gamma. O sea, que esas cantidades supuestamente que son medibles por ese señor O, que ya las habíamos deducido nosotros, digamos, desde otro punto de vista, ¿cierto? Que era esto. Pues esta cantidad que ese señor debería de haber medido, pues debería ser epsilon sub 0 por gamma al cuadrado. Pero lo que está pasando aquí es que utilizando esta transformación de Lorentz no nos está devolviendo ese epsilon sub 0 por gamma al cuadrado. Solamente epsilon sub 0 por gamma. Y esto no es que sea aleatorio, eso de hecho tiene una raíz y un trasfondo más grande. Y es por eso de ahí donde se recurre a la necesidad de crear ese famosísimo tensor. ¿Vale? Entre las muchas más razones que hay. Pero pues es una razón más. ¿Vale? O sea que ese factor que aparecía ahí, epsilon, o sea, mejor dicho, lo que estoy diciendo es que este que debería medir el observador O en este cuadrivector, en este caso, ¿cierto? Podemos decir que es diferente a lo que nos está dando que sería epsilon sub 0 por gamma, pues porque lo que de verdad lo que debería estar dando aquí realmente es algo de la forma epsilon sub 0 por gamma al cuadrado, ¿vale? Y solamente este factor gamma pues está complicando la cuestión completamente. ¿Listo? Entonces, claro, pues habrá que recurrir entonces a otro objeto matemático que sí satisfaga la relación, o sea, que de alguna forma construir este cuadrivector o sea, para que cumpla estas dos relaciones, no nos satisface lo que nosotros queremos. Para que nos satisfaga esas cosas que debemos medir nosotros de verdad en el laboratorio, pues debemos por obligación entonces que recurrir a otro objeto. ¿Listo? Y ese otro objeto justamente es nuestro tensor de energía-momento. ¿Listo? Entonces, dejo por aquí un cuadrito aquí colocando como las conclusiones aquí parciales de este problemita, y aquí colocamos sería nuestro problema, ¿no? Vale, y entonces, digamos aquí, entonces, digamos, ¿cómo lo colocamos? Eh, no es compatible. ¿Listo? Vale, no es compatible esto que estamos construyendo, no es compatible porque lo que nos debería dar sería algo de esto. Cuando encontremos que en ese objeto matemático, llegamos a tener para ese observador esta cosa de acá, entonces ahí en ese momento sí gritaremos aleluya y pues por fin tendremos entonces el objeto bien desarrollado pues para esta conservación de estas partículas. Y eso es lo interesante de todo este asunto. ¿Listo? Vale, y entonces aquí entra entonces en el juego una posible propuesta. ¿Listo? Antes de introducir el tensor así a lo maldita sea, primero voy a dar paso a paso porque, digamos, de alguna forma podríamos introducirlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes? Y bueno, es que así les parezca o no es como la forma, como se puede hacer justamente. Digamos que podríamos solucionar ese problema del factor gamma cuadrado si por ejemplo hiciéramos algo de este estilo. ¿Qué les parece si colocamos algo del estilo epsilon sub 0, epsilon sub 0 gorrito, o sea, para el observador primado, y añadimos un producto tensorial con E sub 0 gorrito no primado, perdón.
¿vale? O sea, hacer simplemente un producto tensorial entre estas dos bases, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque quiero que se den cuenta que si hacemos este producto tensorial, ¿vale? Lo que vamos a tener de alguna forma después, a ver, miremos qué es lo que significa ese sub cero primado, ¿cierto? Que sería este término que está por acá. Entonces, si nos fijamos, a ver lo que encontraríamos sería que, ya que esta es nuestra definición de la transformación de Lorentz, a ver, lo que tendríamos acá, ¿qué sería? Pues sería dos veces esto que está acá, ¿vale? O sea, si están todos de acuerdo, sería hacer algo como el estilo gamma, y sería perdón, E sub 0 más beta, E sub 1, cierro paréntesis, producto tensorial, y esto otra vez abro, gamma, y esto E sub 0 más beta, E sub 1, cierro y cierro paréntesis, ¿vale? Vale, eso sería esto, ¿vale? Entonces aquí, justamente, eso hace rato ya lo habíamos visto, ¿no? Pero más o menos lo recuerden un poquito. Es que ¿cómo podríamos colocar este producto tensorial? Pues este producto tensorial es prácticamente las mismas reglas, digamos, de alguna forma distributivas que nosotros aplicamos en este producto, ¿no? Es como una especie de producto vectorial, ¿cierto? O un producto punto, un producto escalar que cumple esas propiedades de distribución. Por tanto, si nos damos cuenta, y aquí entonces, por ejemplo, pues aplicamos distributivas, ¿cierto? O sea, multiplicamos este con este, luego este con este, y luego este con este, y este con este, saldrían cuatro términos. Y si están todos de acuerdo, pues saldría de la forma más o menos de este estilo. Saldría de la forma, a ver, saldría de la forma, entonces, gamma por gamma, ¿cierto? Nos daría gamma al cuadrado, epsilon sub 0 por epsilon sub 0, pero como producto que como producto tensorial. Bueno, me estoy dando cuenta que de hecho es que este gamma está factorizando todo esto y este gamma también está factorizando todo esto, o sea que este gamma de hecho está factorizado por 2, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es factorizar este gamma cuadrado ya absolutamente para todo lo que nos vaya a dar aquí adentro, ¿cierto? De alguna forma, pues porque son constantes y salen y salen. Entonces, vale, ¿cómo nos quedaría epsilon sub 0? Perdón, no sé por qué decir E sub 0 por E sub 0 como producto tensorial, entonces sería E sub 0, producto tensorial E sub 0, ¿cierto? Este por este, luego este con este, entonces ¿cómo quedaría esto? Quedaría más, y quedaría entonces beta, y aquí quedaría entonces E sub 0, producto tensorial, E sub 1, ¿cierto? Más, y aquí volvería a pasar lo mismo, beta, y ese sería entonces E sub 1, producto tensorial, E sub 0, más, y aquí pasaría, si se dan cuenta, beta con beta, que sería beta cuadrado, E sub 1, producto tensorial, E sub 1, ¿vale? Y aquí cierro entonces mi paréntesis grandote, ¿vale? ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, ¿qué más puedo hacer aquí pronto como para simplificar? Bueno, lo que puedo hacer es factorizar esta beta que aparece por acá y por acá, ¿vale? Pero pilas y mucho cuidado porque una de las restricciones o algo particular que nosotros vimos en su momento es que estos productos tensoriales, ¿cierto? No los podemos aplicar así como a la ligera conmutativamente, o sea, esto no es lo mismo de sub 0 producto tensorial es sub 1 que esto de aquí, me lo refiero, ¿cierto? Por tanto, lo que sí podríamos hacer pues sería simplemente factorizar este beta y dejar la expresión, o sea, lo que podría decir sería más bien entonces que este beta lo puedo factorizar completamente y entonces más bien este lo elimino y entonces me quedo con este pedacito de acá, ¿vale? Vale, perfecto. Listo, listo, listo. Ahora, esa sería mi primera propuesta, ¿vale? Si se dan cuenta, con mi primera propuesta lo que acabamos de ver es que tenemos ya salvado este factor gamma cuadrado utilizando simplemente un producto tensorial, o sea que de alguna forma ya profundamente ya podemos decir como que la raíz de ese problema como que se va a resolver es por el lado tensorial, ¿listo? Con ese producto tensorial. Vale, listo, eso por ese lado, pero recuerden que por allá tenemos también que tener, además de eso, tenemos que tener nuestro factor epsilon sub 0, ahora sí, epsilon sub 0, o sea, ya nos salvamos de esto, eso ya está de alguna forma con el producto tensorial, ahora lo que tenemos que encontrar es una solución para epsilon sub 0, pero se puede solucionar de hecho bastante fácil si les parece y proponemos lo siguiente, ¿qué les parece si se propone? Ya que estamos hablando de un producto tensorial, ¿cierto? Y nosotros en su momento vimos que, por ejemplo, si queríamos construir un tensor T, ¿cierto? Con sus coeficientes, digamos, T, alfa, beta, ¿cierto? Entonces, pues lo que yo podía de alguna forma era, aparte de sus coeficientes, pues multiplicar justamente por sus bases, ¿no?
que es lo que hemos hecho alguna vez. Y esto pues es simplemente la estructura pues de un vector, ¿no? Es lo mismo, o sea, simplemente que aquí simplemente en el desarrollo del cálculo tensorial ya no definimos un vector A que tiene sus coeficientes, ¿cierto? Digamos sus A supra I, y esto por sus bases es sub I, ¿cierto? Sino que aquí ya estamos hablando desde unos coeficientes que pueden ser de dos índices, ¿cierto? De dos índices contravariantes, de unos componentes contravariantes, de dos índices o tres o cuatro mil, ¿cierto? Y aparte sus bases van a estar aplicadas sobre un producto tensorial, ¿vale? O sea, no hay una base fija, sino es una relación entre bases, ¿vale? Y eso me construye una base específicamente en el campo tensorial, ¿vale? Entonces es la misma estructura, ¿vale? Ahí es donde estos son los coeficientes y estas son las bases de nuestro tensor. Por tanto, ¿qué les parece si para solucionar este problema, entonces, tomamos en cuenta pues esta relación? Esperen, si quieren, déjenme la colocar un poquito más bonita. Y entonces, lo que decimos es, pues, para solucionar esto, ¿qué les parece si proponemos el tensor T que tenga la forma, entonces, donde aquí vamos a colocar epsilon sub 0, o sea, este va a ser mi coeficiente, yo lo estoy obligando, y después de haber hecho eso, pues entonces yo voy a colocar esto que está acá, mi producto tensorial de esas bases, o sea, colocar E sub 0 primado, producto tensorial E sub 0 primado. Vale, ¿por qué? Primero, porque esto prácticamente yo ya lo acabé de resolver y esto me da gamma cuadrada y todo esto que está aquí adentro, ¿vale? Por el momento no nos pongamos en evidencia todo esto que está adentro por el momento, ¿vale? Esto que está aquí adentro. ¿Por qué? Porque al final ya se van a dar cuenta que esto ya es pan comido. Pero realmente lo que nos importa es que al final aparezca un gamma cuadrado. O sea que este gamma cuadrado con este epsilon sub 0 que está por acá, si se dan cuenta, nos está devolviendo lo que sí debe medir el observador, ¿vale? Por tanto, esa es la razón de que yo esté colocando esta propuesta. Para que esta propuesta viene, vuelvo y repito, coloco por acá, de un tensor genérico cualquiera, digamos de componentes contravariantes, que sea simplemente de esta forma. ¿Vale? Listo, entonces ese es mi término genérico y yo estoy proponiendo en este caso este tensor para solucionar ese problema, ¿vale? Ese es mi problema. Vale, entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues, ¿qué les parece entonces si ya utilizamos esto justamente que habíamos encontrado? Y entonces, pues diríamos que este tensor T que estoy proponiendo tendría la forma epsilon sub 0 factoriza absolutamente todo, ¿cierto? Y están todos de acuerdo. Y entonces este gamma cuadrado también está factorizando todo, entonces voy a incluir todos estos términos, epsilon sub 0, gamma cuadrado, lo voy a distribuir en cada uno de los términos, ¿vale? O sea que ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la forma epsilon sub 0, gamma al cuadrado, ¿cierto? Y voy a empezar a multiplicar a cada uno de los términos por distributiva. Por tanto, tendríamos para el primero E sub 0, producto tensorial E sub 0, ¿listo? Luego seguiría este entonces más epsilon sub 0, gamma cuadrado, beta. Y esto si quieren, ¿cómo lo colocamos? Esperen, déjenme colocarlo con un paréntesis diferente. ¿Cómo lo coloco yo esto? Bueno, sí. Esperen. E sub 0, ¿qué más? Producto tensorial E sub 1 más E sub 1, producto tensorial E sub 0, ¿vale? Que tendría ya ese pedazo. Y me faltaría entonces el último, que sería entonces más, y ese sería entonces epsilon sub 0, gamma cuadrado, beta cuadrado, ¿cierto? Y ese sería E sub 1, producto tensorial E sub 1. ¿Listo? O sea que tendría esto de acá, en principio, ¿vale? O sea, que lo que acabamos de ver es que con esta propuesta que les estoy colocando, lo que podemos ver es que, ya que este es mi tensor de alguna forma, esta es la estructura de mi tensor así como un vector, ¿no? Estos de aquí, señores, que están por acá, este de aquí y este de aquí, ¿quieren verlo? Estos de aquí serían mis coeficientes, o sea, serían las veces de estos tipos que están por acá, si están todos de acuerdo, pues porque esto de aquí, pues serían de alguna forma las bases, que son estas de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, son las bases. Por tanto, lo que los está acompañando a las bases serían mis coeficientes. O sea, ¿y cómo me puedo percatar de cuáles serían estos coeficientes de los que estoy hablando, los que estoy haciendo mención? Pues vale, si nos fijamos un momento en la estructura general de un tensor, ¿cierto? Nos damos cuenta que este índice de la base, alfa y beta, ¿cierto? Están relacionados con los índices de la componente contravariante del tensor, o sea, esos índices que están acá arriba, alfa y beta. O sea, que si yo quiero colocar un 0 acá, pues aquí por obligación debe ir un 0, y si quiero colocar un 0 por acá, pues aquí por obligación debe ir un 0.
Por tanto, la estructura en este caso de mi tensor, quiero que se fijen aquí en esta parte, ¿cierto? Justamente, ¿qué sería? Pues E sub 0, producto tensorial de sub 0. Por tanto, este coeficiente que está por acá debería ser entonces de la forma T supra 0, 0. O sea, la parte, la componente del tensor T supra 0, 0. ¿Listo? Miremos por acá esta. Bueno, por acá esta de hecho tiene dos, sino que aquí lo coloqué como si fuera una. Pero aquí recuerden que para este entonces tendríamos un tensor del estilo, para este primero, este señor sería el estilo T supra 0, 1. ¿Por qué? Porque tenemos índice 0, índice 1. Pero además, y ya les digo el por qué recordando, el T, aquí también vemos que sería 1, 0. O sea, tendríamos 1, 0. Entonces coloco un igual porque es que de hecho el tensor de energía momentum es un tensor simétrico. O sea, que no importa si invierto los índices que estoy colocando por acá, alfa, beta, me va a terminar dando lo mismo. ¿Listo? Por eso es que de alguna forma este valor que está por acá, este coeficiente, ¿vale? Es el mismo tanto para t supra 1, 0 como para t supra 0, 1. O sea, igual que los símbolos de Christoffel, aquí pasa lo mismo. ¿Listo? O sea que no tengo problema por esto. A lo que tengo 1, 2, 3 componentes de nuestro tensor. Y este último sería entonces mi componente que, pues si se dan cuenta aquí tendríamos 1, 1. O sea que ese sería el señor t supra 1, 1. ¿Vale? Entonces déjenmelo colocarlos por acá abajo y ahora sí, entonces en estructura general sería entonces que t supra 0, 0 debe ser epsilon sub 0 gamma al cuadrado. ¿Listo? En primer lugar. Parece que como muy separado, ¿no? Colocamos por acá. Vale, ese sería el primero. ¿Qué más tenemos? Entonces tendríamos por acá que t supra 0, 1 es igual a t supra 1, 0, que esto es igual entonces a epsilon sub 0 gamma al cuadrado por beta, que sería este coeficiente, listo, coma. Y entonces aquí tendríamos la otra componente que sería t supra 1, 1, que sería en este caso entonces epsilon sub 0 gamma cuadrado beta cuadrado. ¿Vale? Que si quieren colocarlo pues en vez de términos de beta, si de pronto alguien no recuerda que era el término beta, pues el beta simplemente es v sobre c, la velocidad sobre c, ¿no? Si quieren démelo colocarlo aquí. De hecho, ya que lo vamos a utilizar ahorita, entonces eso sería, entonces para ese sería v sobre c, ¿vale? Este beta que está por acá, y aquí como está elevado al cuadrado, pues sería v al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Listo? Vale, vale, vale. Entonces dejo la estructura por aquí. Vale, hasta ahí qué tal vamos, hasta ahí qué tal vamos. ¿Me pueden confirmar? ¿Qué tal? Ahí. Listo, listo. Vale, vale, vale. Entonces, listo. Entonces déjenme colocar por acá esto, por aquí. Hagámoslo por ahí quietecito. Listo. Y ahora entonces viene una parte bien importante. Es una parte muy, pero muy importante. ¿Cuál es esa parte de la que estoy hablando? Vale, entonces devolvámonos un momento en el tiempo y pensemos otra vez en nuestro problema original. Nuestro problema original es que estamos hablando de un polvo, ¿cierto? De partículas de alguna forma, que lo estamos tratando de relacionar por sus cantidades medibles de densidades de energía y densidades de masa, ¿cierto? En un solo cuadrivector que habíamos propuesto según la clase anterior, que podríamos proponerlo en un cuadrivector densidad y ya, llamémoslo así, vector densidad. ¿Listo? En general, pues porque si lo hablo de densidad de corriente, pues estaría hablando de electromagnetismo, pero esto sirve para cualquier cosa que estemos hablando. Entonces, lo que hicimos fue proponer este cuadrivector, ¿cierto? ¿Vale? Y lo utilizamos para nuestro vector oprimado, que era específicamente esto lo que me diría, ya que no se está moviendo, o sea, el polvo está quieto, está con velocidad cero. Pero para el otro señor, para el observador o sea, laboratorio, sí se está moviendo, ¿cierto? De alguna forma, pues podemos relacionarlo con las transformaciones de Lorentz y llegamos a esta ecuación. Pero no era compatible porque esto de aquí, de alguna forma, es una cantidad diferente a lo que nos está dando acá. O sea, aquí nos está dando un valor epsilon sub 0 por gamma, aquí es epsilon sub 0 por gamma cuadrado, que lo sacamos de otro lado. Entonces, una cosa importante aquí es que tengo que recapitular esto que hablamos nosotros en la sesión anterior, ¿vale? Pero no es complicado porque esto de aquí era la ecuación de continuidad espacio-temporalmente, ¿vale? Pero si se han dado cuenta, muy por ahí, por encimita, lo que estamos haciendo es trabajar, como estamos hablando en relatividad especial, esto todavía, ¿cierto?
Este tipo de conservación de alguna forma de carga desde el punto de vista electromagnético, ¿cierto? Este tipo de conservación de ecuación de continuidad lo habíamos deducido la clase anterior, que tenía esta forma. Y donde estos señores de aquí, los símbolos de Christoffel, ¿cierto? Los asociamos a si estamos trabajando la métrica de curvas, la métrica de, yo que sé, cualquiera que sea que estemos trabajando, ¿cierto? Pero entonces la cuestión aquí es que, ¿vale? La cuestión aquí es que nosotros en este momento, quiero que se percaten que ya nos quitamos de la cabeza este concepto de construir un cuadrivector, porque dedujimos que no es compatible, ¿cierto? No es compatible con un observador con el otro, ¿cierto? No es compatible. Por tanto, entonces lo que hicimos fue proponer un tensor y al parecer hasta ahora más o menos está cuadrando, ya les voy a decir al final por cómo se iba a cuadrar. ¿Vale? Este tensor al parecer sí está cuadrándonos, porque por lo menos aparece ya el factor que queremos, el epsilon sub 0 por gamma cuadrado, epsilon sub 0 por gamma cuadrado y epsilon sub 0 por gamma cuadrado, que es lo que mide O. ¿Vale? O sea que ese señor tensor sí más o menos se nos es compatible. Por tanto, y aquí viene la peculiaridad, y es que entonces esta ecuación de continuidad, ¿cierto? Esta ecuación de conservación, ¿cierto? Entonces si quieren déjenmela copiar un momentín. Pues entonces, ya que no estamos hablando de los cuadrivectores de densidad de corriente, estos de por acá, sino estamos hablando de los tensores, entonces este señor se me va a transformar. ¿En qué se me va a transformar? Pues entonces ya no vamos a tener la derivada covariante, ¿cierto? Estas derivadas parciales y todo esto de las componentes de nuestro cuadrivector de densidad de corriente, este y este, no, ya no porque no lo estamos utilizando, sino ahora entonces de nuestras componentes de los tensores, cadenas de nuestras coeficientes, estos tensores que están por acá, que estamos deduciendo, ¿vale? Y hecho eso no debe ser bastante extraño porque eso ya lo trabajamos en su momento, o sea que lo que tenemos que hacer de alguna forma es una especie de digievolución aquí, ¿no? Y tenemos que decir entonces, vale, ya no estamos hablando de esto, ¿vale? Esto fue lo que no era compatible, o sea, no fue compatible, pero sí podemos entonces proponer, ya que estamos hablando de tensores, pues la derivada covariante entonces de nuestro tensor en este, bueno, déjenmelo colocar, si quieren, déjenme colocar así, mu, y aquí t supra mu nu, ¿listo? Que sería la derivada covariante para las componentes de un tensor contravariante, ¿cierto? ¿Y esto cómo sería? Pues sería la derivada parcial de mu de los coeficientes de aquí t supra mu nu, ¿cierto? Tiene la misma estructura, más, y aquí serían entonces los símbolos de Christoffel, y aquí sería entonces, en este caso sería, pues ya que estamos hablando de los mismos índices, mismo par de índices, sería mu nu, y aquí sería mu, y aquí sería entonces el t mu nu, sí. Bueno, pero igual, y eso supuestamente debe ser igual a cero, ¿no? Vale, pero entonces aquí ¿qué es lo que está pasando? Pues aquí lo que está pasando es que aquí lo estoy colocando súper rápido esto y aquí a las carreras, ¿no? Pero recuerden que esto de alguna forma tiene una estructura un poquito más extensa y más trabajada que fue la que hablamos cuando hablamos en su momento de las derivadas covariantes de los tensores. Pero lo coloco así a las carreras porque de alguna forma estos señores términos que van a aparecer de aquí para adelante, que tienen que ver con los símbolos de Christoffel, estos que están aquí, ¿vale? Para este problema que estamos trabajando especialmente, ya que estamos en el marco de la relatividad especial, estos símbolos de Christoffel sabemos que absolutamente todos van a dar cero. ¿Por qué sabemos que todos van a dar cero? Pues porque recuerden que es que como estamos trabajando espacio-tiempo en relatividad especial, ¿cierto? Nos remitimos a la métrica de Minkowski. ¿Cierto? Y en Minkowski nosotros sabemos que los símbolos de Christoffel, ya que es por ser una métrica plana, ¿cierto? Entonces todos los símbolos de Christoffel, pues se van a anular. Perdón. Entonces, claro, o sea que lo que tenemos aquí, pues para esto, o sea, pues vuelvo y le repito, todo este término de aquí para adelante, lo que hemos construido no nos importa, porque sé que iba a aparecer más términos, pero no nos importa porque todos van a ser símbolos de Christoffel. Por tanto, en lo que va a quedar remitido prácticamente esta ecuación de conservación, simplemente va a ser de la estructura de la derivada covariante, ¿cierto? De t supramu nu, que va a ser igual simplemente a, perdón, las parciales mu de t supramu nu igual a cero. ¿Vale? Y esta entonces va a ser nuestra condición en este caso, de que estamos hablando de Minkowski, de nuestra ecuación de conservación, utilizando en este caso nuestros objetos matemáticos que serían los tensores. ¿Listo? Vale. Y repito, haciendo énfasis en que esto es Minkowski, ¿vale? Esta era nuestra propuesta anterior que fue failed, ¿no? Fallida. Pero esta sí va a ser nuestra propuesta que nos va a servir un montón para la ecuación de conservación con los tensores. ¿Listo? ¿Vale? Entonces esta es nuestra condición. Entonces déjenme por aquí hacer una parte. ¿Listo?
Y entonces, bajo esta condición, que sería la ecuación de continuidad, ¿cierto? La conservación local, pero utilizando este objeto matemático que serían los tensores, entonces ahora lo que nos vamos a fijar es en lo siguiente, y ahí empiezan a aparecer unas cositas ya que pronto ya son más familiares del tensor de energía momento, ¿listo? Entonces vamos a jugar con esta ecuación, ¿vale? ¿Cómo vamos a jugar con esta ecuación? Vale, vamos a, por ejemplo, a tomar un índice fijo, que es lo que siempre se suele hacer cuando se tienen estas ecuaciones diferenciales. Entonces lo que se suele hacer es, pues vale, como aparecen par de ecuaciones diferenciales por los pares de índices que nosotros coloquemos acá, pues dejemos un índice fijo y jugamos con el otro índice. Recuerden que eso es una sumatoria al fin y al cabo, ¿no? Para mu. Para esta mu, eso es una sumatoria, ¿cierto? Para nu no, que no está ahí fijo como índice libre. Vale, o sea que lo que tenemos ahí es, ¿qué les parece si, por ejemplo, utilizamos nu igual a 0 y lo dejamos fijo? O sea, este va a ser fijo. Vale, o sea que la ecuación diferencial que me saldría de aquí de este sistema, ¿cuál sería? Pues ya que estamos sumando sobre mu, entonces ¿cómo nos saldría eso? Entonces saldría parcial, y aquí podemos comenzar desde 0, ya que estamos hablando de la parte temporal, y aquí comenzamos entonces t supra 0, y eso sería para mu y mu igual a 0, ¿cierto? Y este nu, que lo estamos dejando fijo, pues sería 0. Si quieren, démelo colocar con otro color aquí, 0. ¿Listo? Vale, luego seguiríamos más, porque es una sumatoria, recuerden que es sumatoria por la notación de Einstein. Listo, más, entonces aquí seguiría parcial, y aquí tendríamos que reemplazar 1, 1. Entonces 1, y la componente del tensor sería 1, y aquí 0, porque recuerden que nu está fijo, ¿no? Vale, y ya dejo hasta ahí. No sigo con las otras componentes, pues porque recuerden que estamos trabajando este problema, vuelvo y repito, estamos trabajando desde el principio en 2 dimensiones para las 2 transformaciones de Lorentz, pero así servirá para todas, ¿listo? No hay problema. Listo, vale, o sea que tenemos esta ecuación, pero nosotros ya habíamos encontrado, ¿cierto? ¿Cuánto valen? Lo acabamos de encontrar, ¿cuánto valen esos coeficientes? ¿Sí o no? Esas componentes del tensor, t supra 0, 0, t supra 0, 1 y todo eso. O sea que lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, t supra 0, 0 es igual a epsilon sub 0 gamma cuadrado. O sea que si se dan cuenta aquí aparece, ¿cierto? Por tanto, si lo reemplazamos sería parcial sub 0 de epsilon sub 0 gamma al cuadrado, ¿cierto? Más, y aquí tendríamos parcial 1, y vamos a buscar entonces cuánto es que vale 1, 0. T supra 1, 0. T supra 1, 0 vale epsilon sub 0, gamma al cuadrado, y v sobre c. Entonces lo coloco, sería epsilon sub 0, gamma cuadrado, v sobre c, y esto debe ser igual a 0. Listo, perfecto. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah, bueno, listo, vale. Entonces, recordemos que en la notación, bueno, siempre hago recorderis, pero no recordar tanto. Recordemos que la notación aquí es que si yo estoy colocando esta parcial mu, esto lo que me está representando simplemente Nicolás, sí, dime. es b cuadrado sobre c cuadrado dentro de paréntesis, abajo. Parcial 1, ahí. Sí, dime. Digo que es b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Aquí? Sí. Ah, no, creo que no, Ricardo, porque mira que la componente que nos dio aquí fue b sobre c. Mira, la que es b cuadrado sobre c cuadrado es el t supra 1, 1. Ah, sí, me confundí, listo. Sí, dale, no te preocupes. Eso, listo. Entonces tenemos aquí, bien, sí, v sobre c, bien, perfecto. Vale, entonces les estaba comentando que la notación aquí es que nosotros tenemos que esto simplemente es x supra mu, ¿cierto? Esta es la notación simplemente que se trabaja. Vale. O sea que si volvemos a reemplazar acá esto, diciendo que esta es la coordenada temporal, ¿no? Eso es derivar temporalmente, o sea, eso es colocar x supra 0, y aquí sería epsilon sub 0, gamma cuadrado más, aquí sería parcial, x supra 1, epsilon sub 0, gamma cuadrado, v sobre c, y esto igual a 0, ¿vale? Pero nosotros recordamos que entonces nos enseñaron desde preescolar, no mentiras, nos enseñaron desde primaria que parcial 0, ¿cierto? O simplemente esto es parcial con respecto a c por t. ¿Están todos de acuerdo? O sea, la coordenada temporal, ¿cierto? Y pues x supra 1, ya que estamos hablando de Minkowski en cartesianas, pues sería simplemente x supra, la parcial en x, ¿cierto? O sea, sería nuestra componente temporal y esta nuestra componente espacial. Vale, o sea que aquí voy con eso, pues que aquí si nos damos cuenta entonces va a salir una constante c, ¿cierto? O sea que yo puedo decir que eso podríamos colocarlo 1 sobre c
de la parcial con respecto al tiempo, ¿cierto? De esto mismo. Más, y aquí si quieren déjenme colocar entonces parcial x ya directamente, epsilon sub 0, grado bc, y todo esto debe ser igual a 0, ¿vale? ¿Y por qué quise sacar esta c? Pues porque se dan cuenta, esta constante c y esta constante c, ¿cierto? Podemos sacarlas de las derivadas, ¿cierto? Podemos sacarlas de todo esto. Por tanto, si las factorizamos y las pasamos a multiplicar al otro lado, pues se nos van. Por tanto, pues cancelamos aquí las Cs, ¿vale? O sea que lo que nos quería de alguna forma sería una ecuación de la forma más bien parcial, siguiente colocar aquí parcial t de epsilon sub 0 gamma cuadrado más, y eso sería una parcial x de epsilon sub 0 gamma cuadrado v igual a 0. O sea, nos quitamos de encima nuestra c. ¿Listo? Vale, o sea, lo que hicimos, vuelvo y repito, simplemente fue eliminar nuestra c. Déjenme colocar eso en un cuadradito por acá. Listo, bien, bien, bien. Vale. Y entonces ahora lo que voy a traer es a colación, ahora sí, voy a traer a colación. ¿Dónde está? Vale, este señor de acá. Este señor de acá. Es que es más, nosotros ya la teníamos. Esperen, déjenme que nosotros ya sí habíamos hecho eso, creo, si no estoy mal. A ver, déjenme un momentico colocarlo aquí en lo que hemos hecho nosotros la vez anterior. A ver. Au. Bueno, creo que no lo habíamos hecho. Bueno, sí, creo que no lo habíamos llegado hasta esta ecuación. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ya que no lo habíamos hecho. Entonces, voy a tomar de nuevo esta ecuación que sería la ecuación de nuevo de continuidad de este señor de acá, para hacer la comparación. Ay, ¿qué hice? Para hacer la comparación, solamente para hacer la comparación, ¿vale? Entonces aquí voy a colocar, si quieren, déjenme colocar ahí como una nota. Entonces, nota. Vale. Ya que estamos hablando de Minkowski, vuelvo y repito, entonces pues esta ecuación de aquí se me remite, ¿cierto? Esta ecuación de continuidad se me remite simplemente a parcial sub alfa, ¿cierto? J supra alfa, y esto igual a cero, ¿vale? Ya que estamos hablando de Minkowski, símbolos de Christoffel iguales a cero, listo. Entonces lo que tenemos es que para cada una de las componentes de este cuadrivector, que nosotros hemos titulado aquí arribita, aquí, veanlo, este de acá, ¿cierto? Este cuadrivector de acá, entonces esta de acá sería su componente j supra 0, como está acá arriba, y esta componente sería su componente j supra 1. O sea, que si yo quisiera armar la ecuación diferencial aquí para este recorderis, pues tendríamos que, eso sería la sumatoria de parcial 0, j supra 0 más parcial 1, perdón, j supra 1 igual a 0, ¿cierto? Pero esto a su vez entonces se me convierte, teniendo en cuenta esas componentes, pues que esto de acá sería entonces ρ c, que es la componente temporal de ese cuadrivector de densidad de corriente, que está acá, ¿cierto? Rho c, y la otra sería entonces ρ por la velocidad, ¿cierto? Entonces más parcial 1, y eso sería entonces ρ por la velocidad, sub 1 si quiere, supra 1, ¿vale? Vale. O sea que prácticamente, ¿qué es lo que estoy aquí colocando? Que esta ecuación de la conservación con esta notica que estoy colocando aquí rápidamente, ¿cierto? Nos recuerda justamente, con esta notica nos recuerda justamente a lo que estamos acabando de hacer hace un instante, ¿no? Esta ecuación que está por acá. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que todo esto tiene una relación con esto? Bueno, podemos verlo de la siguiente manera. Pues lo podemos ver de la siguiente manera diciendo que, bueno, es que aquí yo eliminé la C porque se me dio la gana, ¿no? Pero si no hubiera eliminado la C, digamos que no hubiera eliminado esta C, si están todos de acuerdo, esta C que estaba por acá hubiera terminado estando por acá, ¿cierto? Y por aquí, pues no. O sea, lo hemos multiplicado todo por una C.
Y quiero que se fijen un momento en algo muy, muy, muy interesante. Bueno, es que es más, sí, la voy a dejar como para que sea más visual esta cuestión. Ah, bueno, aquí está. Entonces, vean, esta de aquí arribita es la que es de la que les estoy hablando. Entonces, esta es nuestra ecuación. Pero entonces, esta sé que estoy colocando por acá. Si quieren, déjenmela eliminar por acá más bien. Y la paso a multiplicar acá. ¿Vale? Entonces, a ver, ahora espacio un poquito. Por C. Listo. Vale, entonces nos damos cuenta que esta ecuación que está acá, que es una especie de ecuación, y ojo desde dónde arrancamos, ¿no? Arrancamos desde esta conservación, pero el de los componentes de los tensores, con nu igual a cero fijo. Y nos damos cuenta que lo que estamos encontrando aquí es algo bien interesante, porque esta ecuación que está por acá se parece bastante, de hecho bastante a esa que está por acá. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, para la parte de este cuadrivector densidad corriente hay una C, y aquí hay una C. Por acá hay una V y por acá hay una V. Y se acuerdan lo que les había dicho, que justamente esas densidades que aparecen por acá eran justamente las densidades que nosotros sacamos de titular como densidad de energía. Pues véanlo ahí. O sea que esta ecuación justamente que acabamos de encontrar tomando nu igual a cero para esas componentes tensoriales, ¿cierto? Nos damos cuenta que tiene una relación intrínseca directamente con la conservación de la carga, de manera estructural me refiero, ¿no? No me refiero a las ecuaciones, sino me refiero a la parte estructural. O sea que esto que estamos teniendo aquí, y por eso es que yo lo titulé, ¿no? Desde el principio alguien me puede haber dicho, pero ¿cómo así que densidad de energía? ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué yo lo dije así? Pues sí, o sea, uno lo ve analíticamente que tiene sentido, ¿cierto? O sea, tienen las unidades de sentido, pero ¿por qué? Y nos damos cuenta que al final acabamos de encontrar un sentido extra, y es que esta densidad que aparece por acá, que viene desde el punto de vista electromagnético, aquí lo estamos asociando entonces a una densidad de energía, porque estamos teniendo en cuenta esa cantidad que hemos llamado epsilon, que era la energía propia del sistema. ¿Mm? Y todo el factor, y eso es lo interesante, es todo el factor epsilon sub 0 por gamma cuadrado. Y alguien puede pensar, pero es que gamma es como raro, ¿no? Es un coeficiente por ahí más extra, pero no. Todo ese paquete, epsilon sub 0 por gamma cuadrado, es esa densidad de energía. ¿Vale? Y es por eso que nuestro observador O, que lo hemos deducido anteriormente, tiene que medir eso, epsilon sub 0 gamma cuadrado. Y esa densidad es la que se llama la densidad de energía. ¿Listo? Entonces, si quieren, bueno, sí, si quieren algo más bien dejo aquí la notica, por si acaso, usted lo colocó en otro color. Entonces sería esta densidad, y esto de aquí sería mi densidad, y este de aquí sería mi densidad. ¿Listo? Para hacerle en modo comparativo y la cuestión. Entonces, manejémoslo por ahí. Yo sé, entonces ahora yo sí tengo toda la potestad de decir, pues bueno, entonces ahora sí quiero llamar, ahora sí con toda la razón del mundo, que epsilon sub 0 por gamma al cuadrado, a esto lo quiero llamar entonces densidad de energía. Nicolás, te Hola, preguntaba Fabián. hola, te preguntaba en el chat que esa ecuación entonces es un modo de conservación de la energía. ¿Está mostrando conservación de la energía esa ecuación? Ok, re buena pregunta. De hecho es que sí representa justamente conservación. Sí, representa la conservación de la energía en este caso. Ujú. Y es que eso es lo interesante, o sea, es que el poder de los tensores viene a raíz de que es una manera generalizada de condensar todo lo que nosotros conocemos en física, porque es que, mira Fabián, lo interesante es que nuestra raíz del problema fue que arrancamos desde una propuesta de tensor, lo vinimos desarrollando, pero mira que la condición para esta ecuación diferencial fue tomar solamente un índice fijo. O sea, con un índice fijo en esta ecuación diferencial, nos acabó de devolver una ecuación de conservación de la energía. La pregunta sería, ¿qué pasa si entonces colocamos otro índice fijo? En vez de nu igual a cero, ¿qué te parece, digamos, nu igual a 1? ¿Aparecerá otra conservación extra de energía o de qué? Y es que eso es lo interesante, eso es lo fabuloso de trabajar con estos tensores, ¿no? O sea, que es que todo va empaquetado, literalmente. Eso es lo bonito. Bueno, entonces, lo dejo por acá ya entonces ya fijo. Esto de aquí para adelante entonces lo vamos a llamar ahora sí densidad de energía con todas las de la ley. ¿Listo? Um, y entonces yo creo que sí sería pertinente con lo que el comentario que acaba de decir Fabián. Y entonces podemos decir que en general, ya que si se dan cuenta partimos de nu igual a cero fijo,
Entonces podemos decir que la ecuación parcial mu, t supra mu, 0, y ese 0 lo coloco porque esa fue nuestra condición para llegar acá, igual a 0. Esta ecuación de acá me representa efectivamente lo que me dijo Fabián. Entonces esto de aquí es lo que podemos titular. Entonces, es lo que podemos titular entonces conservación, y a veces lo suelen llamar conservación local de la energía. ¿Listo? Y ahí tenemos conservación local de energía. O sea, qué increíble. Tomen solamente un índice fijo y ya con eso, la ecuación que va a salir justamente es una ecuación de conservación, en este caso local de la energía. Bonito, ¿no? Me parece muy bonito esto, por esas razones. Bueno, listo. Vale, y entonces la pregunta sería, vale, acabamos de concluir, pues que vale una conservación de la energía ahí asociada a todo eso que estamos construyendo. Y ahora la pregunta sería, vale, ¿qué les parece si ahora en vez de tomar nu igual a 0 tomamos nu igual a 1? Entonces, tomemos ahora entonces, caso número 2, tomemos entonces nu, perdón, tomemos nu igual a 1 fijo. ¿Vale? ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Pues nos quedaría entonces una ecuación del estilo, nos quedaría entonces parcial mu, y eso quedaría entonces t supra mu, y aquí entonces nos quedaríamos con un 1 fijo, ¿vale? Y todo eso debe ser igual a 0. ¿Vale? Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos entonces parcial 0, la sumatoria sería parcial 0, t supra 0, 1, más, parcial 1, t supra 1, 1. Y esto debe ser igual a 0. ¿Vale? Listo, vale, perfecto. Y entonces, vale, nosotros ya hemos calculado justamente cuánto eran esos valores. Esperen, los voy a colocar bien así, ya les devuelvo pantalla para que lo miren. Entonces, t supra 0, 1 era igual a epsilon sub 0, que eran los de la mitad, por gamma cuadrado, y esto v sobre c. Y aquí se aparece el que ahorita Ricardo me había dicho, ¿no? Más parcial 1, y aquí entonces ya aparece el epsilon sub 0, gamma cuadrado, y aquí se aparece el b a cuadrado, c al cuadrado, igual a 0. ¿Vale? Entonces, devuelvo rápido para que chequen a ver si está todo bien. Ahí está. Epsilon sub 0, gamma cuadrado, bc, epsilon sub 0, gamma cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces, a ver, voy a colocar por aquí otra vez aquí arribita. Bueno. A ver, y ahora entonces, ay, ¿cómo dejo esto aquí pintado? A ver, ¿cómo me las invento? Esperen a ver. Da la misma, ¿no? Casi da la misma, pero no. Casi da la misma, pero no. O sea, da una ecuación de conservación, sí, pero no de energía. Y eso es lo interesante. A ver, ¿cómo hago esto? A ver, si quieren déjenme aquí sacar... podría... a ver. Podría multiplicar por c, pero esta c pasaría a dividir al otro lado. A ver, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a reescribir esta parcial, ¿vale? Y voy a sacar la c, o sea, ya saben que aquí esta parcial 0 va a salir una c, ¿vale? Y esa c que aparece aquí dividiendo, la voy a multiplicar con esta c que aparece por acá en este denominador, y si se dan cuenta va a quedar c cuadrado, aquí podemos colocar una t, ¿cierto? Y esta c cuadrado con esta c cuadrado la podemos factorizar y se nos va, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer rápidamente acá para no escribir otra vez todo. Listo, entonces ya saben, esta parcial sale una c, se me convierte en una parcial de tiempo nomás. Listo, y esta se la multiplico con esta c cuadrado, esta c cuadrado, podemos factorizarla de todo esto, ya que son constantes, y las pasamos y se nos van. Vale, entonces nos quedaría algo de la forma parcial t, y eso quería entonces epsilon sub 0, gamma cuadrado, b, a ver, b, si ahí está todo bien, b, más parcial 1, epsilon sub 0, gamma cuadrado, y esto b a cuadrado, b al cuadrado, igual a 0. ¿Listo? A ver,
A ver, a ver, a ver. B. Ah, bueno, y entonces déjenme hacer una cosa. Este b cuadrado que está por acá, que aparece dos veces multiplicado, déjenmelo separar un momento. Ya les voy a decir por qué. Es lo mismo, ¿no? B cuadrado, B por B, lo separé. ¿Por qué? Porque ese señor, si se dan cuenta, aparece por aquí y vuelve a aparecer por aquí. Aparece dos veces. Aparece una vez por acá, aparece una vez por acá. ¿Vale? ¡Ay, changos! Sí, 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 ahí está bien, está todo bien, sí, ahí está todo bien. Eso. Otra forma de dejarla, pues sería ya si ustedes quieren más bien dejarla de manera estándar para que se les asocie a la parte de la conservación, pues entonces dejen este 0, ¿cierto? Y entonces aquí podríamos cancelar una C, ¿cierto? Bueno, pues sí, podríamos cancelar todo, multiplicarlo por una C, y aquí nos quedaría una C sobrando por acá, que podríamos pasarla a multiplicar al otro lado, o sea que nos quedaría algo así como E sub 0, gamma cuadrado, y eso quedaría como B por C, ¿están todos de acuerdo? Más, eso quedaría como parcial 1, y eso quedaría entonces como epsilon sub 0, gamma cuadrado V por V. Yo me parece como más interesante trabajar esto, sí. Bueno, listo. Bueno, ya sea de los dos sabores, cualquiera, está bien. ¿Listo? El parcial 1 no pasaría a ser el parcial de X. Bueno, sí, pues en esta de aquí arribita que estoy colocando, sí. Si quieren ahí dejarla, No, podría mostrar. como lo habíamos hecho antes, por eso decía. Sí, 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 eso, listo. Si quieren esta, ahí ya directamente las parciales X o T o lo que sea, podría ser esta opción. Esta podría ser nuestra opción número 1. O esta opción ya dejándola general con las parcial 0. Entonces, que de hecho me parece como más confiable sí trabajar en esta para que ya se dan cuenta el por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues si se dan cuenta esto de aquí otra vez vuelve a aparecer, de aquí vuelve a aparecer, ¿cierto? O sea, el mismo factor aparece acá y aquí estamos multiplicando por una C y aquí estamos multiplicando por una B, ¿cierto? Que es bastante parecido a lo que teníamos ahorita. Vale, y entonces hago aquí una nota rapidísimo, entonces nota. Ay, perdón. Y la nota es la siguiente. A ver, la nota es la siguiente. La nota es epsilon sub 0 que habíamos dicho que era inicialmente. Epsilon sub 0 habíamos dicho que era inicialmente n m c al cuadrado sobre L sub 0. ¿De dónde estoy sacando eso? Ya les devuelvo. Entonces, véanlo, aquí está justamente. Lo que veía el observador aprimado, ¿cierto? Esa densidad de energía propia del sistema era simplemente la cantidad de partículas, la energía total, ¿cierto? Sobre esa contracción, en este caso de Lorentz. Estamos tratándolo en una sola dirección, ¿no? Vale, esto era lo que hemos dicho que era esa densidad de energía propia. Vale, o sea que es esto mismo acá. Entonces, ya que ahí dentro del paréntesis tenemos un epsilon sub 0 gamma cuadrado b, que está repitiendo en ambos lados, pues juguemos un momentico con esta ecuación. Multipliquemos de ambos lados gamma cuadrado b, entonces tendríamos epsilon sub 0 gamma cuadrado b, y eso sería entonces nmc al cuadrado sobre L sub 0, y esto sería entonces por gamma cuadrado v. ¿Listo? Vale. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejarlo, si quieren, de la forma, ya les digo porque n, o sea, el número de partículas ahí, nuestro c cuadrado por acá, lo voy a colocar con este aladito, este L sub 0, lo voy a dejar ahí en el mismo término, ¿listo? Y entonces voy a colocar lo que me falta, m, gamma, aquí gamma cuadrado y b, m, gamma cuadrado y b, ahí está, ¿listo? De esta forma. A ver, aquí se me falta algo, a ver, reviso rápido. Ese cuadrado. A ver, no, sí, está bien, perfecto. Vale, y entonces ahora déjenme hacer otra cosa extra. Y es que aquí como hay dos gamas, aquí hay una gama por una gama, ¿no? Entonces déjenme pasar una de esas gamas abajo. Abajo donde lo voy a colocar justamente aquí abajo donde está esta L sub 0. ¿Vale? Por tanto, si lo coloco, ¿vale? No se van a confundir que esto simplemente es jugar con los mismos términos, ¿no? O sea, si cojo este gamma y lo vuelvo a subir acá, pues me devuelve otra vez esto, ¿no? O sea, no se van a confundir. Lo bajo por una razón. ¿Por qué razón? Pues porque si nos damos cuenta un momento, en principio obtenemos dos cosas de esta misma ecuacióncita que nos acabo de dar. ¿Cuál es la primera? Entonces, epsilon sub 0, gamma cuadrado, v es igual a, eso que está por acá, es igual a
Entonces, está NC, bueno, que da igual, número de partículas, velocidad de la luz al cuadrado, y esto de aquí es nuestro factor de Lorentz, ¿cierto? Que hemos llamado pues el L de toda la vida, L sub 0 sobre gamma, es el L mayúscula, lo que mide el observador de laboratorio, y esto de aquí, ¿alguien me recuerda qué es? MV por gamma. Termino un momentico el chat. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde veíamos eso? ¿Dónde lo vimos alguna vez? No era el cuadrimomento. Exacto, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Era la componente, bueno, era prácticamente el momentum, en general, el momentum espacial. ¿Sí o no? Nuestro momentum espacial. No el momentum temporal, sino el espacial. ¿Están todos de acuerdo? O sea, habíamos definido justamente que las P sub I era igual a M por la sub V sub I por el factor de gamma. El factor gamma, o sobre raíz de todo eso. Que es el típico momentum que uno encuentra en los libros espacial, ¿sí o no? La masa por la velocidad, la clasiquita, pero por el factor de Lorentz, que es donde se ajusta justamente a la relatividad especial. O sea que esto de aquí justamente es nuestro P, nuestras componentes de nuestro ¿qué? De nuestro momentum lineal, relativista, en este caso. ¿Sí o qué? O sea que en vez de colocar esto, pues entonces déjenme colocar a ese señor como P, momentum, ¿vale? Es el momentum. Vale. Y a ver, ¿cómo más puedo colocar aquí la cuestión? Ah, bueno, y déjenme entonces colocar finalmente como, esto lo voy a colocar entonces como N, P sobre L, esto N, P sobre L, y esta C cuadrada me la voy a colocar las de finalitas, ¿vale? C al cuadrado. A ver, sí, vale. Y entonces lo que nos damos cuenta es que, a ver, ¿cómo podríamos llamar a esto? ¿Quién se le mide a, cómo llamamos este objeto que está por acá? Tenemos, a ver, para que se hagan una idea, tenemos número de partículas, el momento, ¿sí? De una partícula multiplicado por el número de partículas, y esto sobre, si quieren pensarlo como una densidad lineal, perdón, un volumen lineal, pues, o sea, una línea. Pero si quisiéramos aquí colocar un V, pues habría contracción de Lorentz, pero entonces de volumen. O sea, sería algo que estaríamos haciendo una relación, ¿cierto? De algo que estamos midiendo sobre esa cantidad volumétrica. Entonces, ¿cómo les parece que podríamos titular a este señor de acá? Como densidad de momentum del Exactamente, sistema. exacto, correctísimo. O sea que el señor tiene una pinta de densidad, ¿sí o no? Pues una densidad es como coger una masa, ¿sí o no? Una cantidad, densidad volumen, ¿sí o no? Es aquí m sobre b, entonces es como la misma estructura, tenemos, en este caso es el momentum, pues debería ser una densidad de momentum para todas las partículas sobre el volumen, ¿cierto? Entonces como aquí es en el caso lineal, pues obviamente va a ser una densidad lineal, pero vale, si quisiéramos extenderlo, pues no importa. Densidad, como lo dijo Fabián correctamente, densidad de momentum, una densidad de momentum o densidad de momento. ¿Listo? Y esto es muy bonito porque esto sirve para las n partículas. ¿Cuál es de pronto la restricción? Ahí de pronto muy particular, pues que nos estamos moviendo solamente en dirección X o en dirección L, ¿sí? Pero si vuelvo y repito, si quisiéramos extenderlo para cualquier volumen, pues colocamos una B, pero esa B, recuerden que sería el volumen de la contracción de Lorentz, ¿no? Y ya. O sea que esto aquí es una densidad de momentum, exactamente como lo acabo de decir Fabián, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si entonces a esa densidad de momentum, ¿vale? NP, esta NP sobre L, a veces la llaman entonces pi. ¿Por qué pi? Pues es que esta letra griega pi es justamente relacionada con la p, ¿no? El momento. Entonces, digamos, llamemos a esta pi de densidad de momento. Entonces, esta pi, recuerden, es nuestra misma densidad de momento. ¿Vale? Conclusión. Lo estoy colocando por una razón, pues porque entonces tenemos que, con toda esta nota, lo que ya vamos a encontrar es que entonces epsilon sub 0, que fue desde donde arrancamos, por gamma cuadrado por v, simplemente termina siendo la densidad de momentum pi, ¿cierto? Por c cuadrado. Entonces
Entonces cierro por acá la nota, que no nos vayamos a confundir después. Vale, vale. Entonces tendríamos acá esta relación que acabamos de encontrar. Vale. Y entonces lo que vamos a darnos cuenta es que esta relación, vuelvo y repito, pues aparece por aquí y aparece por acá. O sea que en vez de colocar eso, vamos a colocar lo que acabamos de encontrar, ¿cierto? Por tanto, entonces, aquí habrá espacio para ir viendo, entonces tendríamos parcial 0, y aquí entonces aparecería pi, la densidad de momentum, c al cuadrado por esta c, voy a dejarla C para un momento, más parcial 1, y aquí vuelve a aparecer lo mismo, densidad de momentum, c al cuadrado, y aquí aparece por una v, igual a 0. ¿Vale? Ahí. Listo. Vale, y esto es, ¿por qué lo coloqué así? Pues porque si se dan cuenta, esta c cuadrado, con esta c cuadrado se nos van a ir, ¿cierto? O sea que nos va a quedar simplemente de la forma, entonces parcial 0, pi por c, más parcial 1, pi por v, igual a 0. ¿Vale? Y esto de aquí, sí, señoras y señores, es lo bonito, y es que estas señoras y señores de aquí, tantos señores y señores, esta ecuación que está por aquí es justamente la ecuación de conservación del momentum a partir de esas componentes tensoriales que fue desde donde arrancamos. ¿Vale? Y estas cantidades de acá, pues en general, pues sí las podríamos llamar como lo hicimos hace un ratito con el otro, con estas densidades de energía, por acá, ¿no? Y aquí teníamos, si se dan cuenta, esta cantidad que eran nuestras densidades, ¿cierto? Nuestras densidades en específico. Por allá también apareció una densidad, pero no es una densidad de energía, sino es una densidad de momentum, ¿cierto? O sea, que lo que nos está devolviendo de alguna forma, así como nos los devolvió aquí para la conservación local de energía, lo que está pasando allá es que nos está devolviendo una conservación local, pero de momentum, tomando no igual a uno fijo. ¿Vale? O sea que nuestras conclusiones aquí es que, en principio, que esta ecuación se satisfaga, ¿vale? A razón de alguna forma que esto nosotros también lo llamamos, pues, general, entonces, densidad de momentum. ¿Vale? Y en general, entonces, la ecuación diferencial que por ahí aparece es que, entonces, haber hecho entonces que la parcial mu P supra mu 1 fijo, ¿cierto? Eso lo que nos está devolviendo justamente es una conservación local del momento. ¿Vale? Entonces por eso es de las tantas razones que no es en vano que le hayan titulado a este señor tensor que aparece en las secuencias de campo de Einstein, tensor energía momentum, ¿no? Entonces, este señor sería entonces la conservación local del momentum, ¿vale? Vale, listo. Uf, ya casi, ya casi. Y entonces, vale, alguien puede decirme, de pronto hay como una nota, ¿no? Alguien puede decirme, bueno, Nicolás, ¿qué pasa si colocamos 2 fijo o 3 fijo? Pues te aseguro que te va a aparecer exactamente la misma estructura que esto de aquí que acabamos de hacer, ¿cierto? Pero entonces para la velocidad 2 y velocidad 3, o sea, para la velocidad en Y y para la velocidad en Z. Recuerden que este problema que estamos haciendo es, en este caso, bidimensional, para la parte temporal y para la parte en X, ¿vale? O sea, que obviamente si yo haya colocado aquí nuestro índice supra 1, pues está haciendo referencia, aunque no lo ha colocado acá, a nuestra velocidad supra 1, o sea, la velocidad espacial en X, ¿cierto? Pero si la coloco aquí 2 3 entonces a ver, ahí serían simplemente en general, es que es más, si quieren tenerla colocarla en general, pues podemos decir que entonces, si quieren aquí, ven, lo coloco aquí, conservación local de momentum en X. Y entonces en general podemos decir que eso sería T supra mu, y aquí déme colocar un índice latino y, ya que estamos hablando de las tres componentes, 1 2 y 3 no la parte espacial, digo temporal, 0. Entonces esto de aquí me replica en general, ahora sí esta completica, por si acaso, la conservación local del momentum en cualquier dirección. ¿Listo? Entonces, conservación
local del momentum en, déjenme colocarlo si quieren, R3. Están las tres componentes espaciales, ¿no? Listo, vale. Ahí está. Bonito, ¿no? Bonito, bonito, bonito. Bonito, bonito. Bueno, lo último que podemos hacer ahora sí, ya para cerrar entonces este capítulo, es que por aquí aparte. ¿Qué tal? ¿Sí les ha gustado? ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante, no interesante? ¿Qué opinan? Mientras descanso un poquito la mano, ¿qué? Nicolás, ¿y es local porque es Minkowski? ¿Solo por eso? ¿Porque ahí estamos en espacio plano? Sí, correcto, sí, Fabián. O sea, para espacio curvo hay que hacer otro planteamiento. Sí y no. Eso es lo interesante. Sí y no. Porque es que de hecho cuando vamos a hablar de otro tipo, digamos, de espacios, que hay que incluir un factor extra que es la métrica, te vas a dar cuenta que es un paso súper simple. O sea, eso que acabamos de constituir, simplemente, eso que acabamos de constituir, a pesar de que parezca inocente porque es plano, es prácticamente la base firme, y solamente falta añadirle una cosita más y ya, y te vas a dar cuenta que eso reproduce absolutamente todas las métricas que tú quieras. Porque es que ese tensor métrico que relaciona la energía y el momentum, ¿sí? Depende de justamente lo que vamos al final a colocar en toda la expresión, pues digamos como general del tensor energía-momento. Pero sirve para cualquier caso, añadiéndole una cosita más y ya. Pero eso incluso lo vamos a ver más adelante cuando formulemos la acción, digamos, general, utilizando este tensor y eso. Pero sí, o sea, esto te puedo decir, Fabián, que esto de por sí te va a servir, esto ya te va a servir para cualquier tipo de, más adelante va a servir para cualquier tipo de métrica. Bueno, entonces, listo, entonces sigamos. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a llevarme aquí un momentico, miren, está justo aquí, eso es lo que necesito. Entonces, voy a llevarme esto un momento, que ya vimos estas particularidades bien interesantes que salieron. Entonces lo que vemos aquí es que bueno, estos son los coeficientes, ¿cierto? Las componentes de nuestro tensor, ¿cierto? Y están todos de acuerdo. Pero entonces ahora déjenme utilizar una cuestión aquí porque es la forma más general a veces de cómo lo colocan, y es utilizando este concepto de cuadrivelocidad. ¿Listo? A ver, voy a llevarme esto. Entonces, la cuadrivelocidad, que ya lo vimos en su momento, tenía esta forma. La cuadrivelocidad tenía esta forma, en general, para las 4 dimensiones, ¿cierto? O sea que si yo quisiera de aquí, de alguna forma, saber cuál es la componente temporal de esa cuadrivelocidad, pues nos damos cuenta que esa componente temporal es esta primerita que aparece acá, que es gamma, ¿no? Que ya la hemos trabajado muchas veces. Y la parte espacial, para cualquiera que yo quiera, pero ya que estamos mostrando aquí justamente para 2 dimensiones, o sea, con índice 0 e índice 1 nomás, pues, entonces voy a utilizar solamente el 1. Pues estos, si están todos de acuerdo, sería entonces velocidad, supra 1 y esta gama, ¿vale? Todos recuerden que estas velocidades que yo estoy colocando aquí, a pesar de que no estoy colocando el supraíndice, solamente estamos hablando en una sola dirección, ¿vale? Pero se puede generalizar de igual forma para las tres. Vale, o sea que lo que estoy hablando es que es igual a esto, ¿vale? Entonces, en vez de colocar este B supra 1, más bien dejémoslo ya, déjeme colocarle como B y ya. Y esto por gamma, ¿vale? Por esto. Vale, o sea que, entonces, lo que yo tengo es lo siguiente, y es como la parte como interesante dejarla un poco más general, más genérica. Y es que, utilizando eso que acabé de colocar, de las componentes de de nuestra cuadrivelocidad, ¿qué les parece si reescribimos para cada una de esas componentes de nuestro tensor, digamos T supra 0, 0, los reescribimos en función de eso que acabé de colocar? ¿A qué me refiero? Pues si tenemos, por ejemplo, epsilon sub 0, y aquí tenemos un gamma al cuadrado, ¿vale? Entonces, no estaría descabellado, creo que para ustedes no estaría descabellado, si ya que estamos hablando justamente de las componentes 0, 0, ¿cierto? Pues aquí estaríamos hablando de una velocidad también temporal. ¿Qué les parece si de aquí entonces despejáramos gamma? ¿Vale? O sea, multiplicar 2 veces gamma, hacer gamma, gamma.
pues si están todos de acuerdo, para la parte temporal, vuelvo y repito, sería pasar este C a dividir y tendríamos entonces U supra 0 sobre C y U supra 0 sobre C. Sería 2 veces gamma, sería este de acá, utilizando esta primerita, ¿vale? O sea que esto de acá simplemente termina siendo pues como, de alguna forma, ay, changos, epsilon sub 0 sobre C al cuadrado, y esto U supra 0, U supra 0. ¿Vale? Y lo dejo así un momentico, ya les muestro por qué. ¿Listo? Vale, podríamos reescribir otro, entonces la T, por ejemplo la T01 o la T10, es la misma, ¿no? Entonces esta, ¿cómo es? Esta es epsilon sub 0, gamma al cuadrado, V sobre C, ¿cierto? Entonces esta también podemos aquí abrir en dos este gamma gamma, entonces sería aquí V sobre C, ¿cierto? Pero entonces, aquí la cuestión que hay que tener en cuenta, entonces, ¿cuál sería? Que, ¿cómo nos quedaría aquí el desarrollo? Si están todos de acuerdo, utilizando de igual forma otra vez las dos definiciones, tanto el gamma para un lado, tanto el gamma para el otro, esto nos quedaría entonces de la forma, bueno, esperen que aquí tengo una velocidad, a ver, bueno, pues que aquí ya tengo una velocidad por gamma, ¿no? O sea, justamente este de aquí, estos dos, velocidad por gamma, es justamente U supra 1. Y esta velocidad que me falta, recuerden que estamos hablando del índice 0, ¿cierto? Entonces este sería pues el gamma de aquí, este lado, o sea, este gamma de acá, ¿vale? O sea, que lo que tendríamos aquí sería ¿qué? Sería epsilon sub 0, y para este gamma temporal, o sea, yo sé que es raro decirlo gamma temporal pues por el mismo factor gamma, pero este gamma pertenece de alguna forma a este índice temporal, entonces sería U supra 0 sobre C, ¿cierto? U supra 0 sobre C para este primer gamma, y este de aquí ya de por sí es U supra 1 sobre C, ¿cierto? O sea que lo que tenemos aquí es entonces que esto va a quedar entonces epsilon sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Y esto nos quería entonces U supra 0, U supra 1. Bueno, yo creo que más bien, para no enredar la situación, déjenme quitar esto para que no hayan confusiones, porque es que justamente, no sé si ya se percataron, y es que justamente el orden en cómo aparecen estos supraíndices 0, 1, corresponde a estos supraíndices de las componentes de la cuadrivelocidad 0, 1. ¿Vale? Entonces de pronto si coloco el 1, 0 van a decir, también lo mismo. Pues sí es lo mismo en principio, pues porque las cuadrivelocidades, esas componentes son conmutativas, entonces pues yo puedo también colocar, bueno, si quieren me lo colocar así, pues sí, porque también tiene lógica, dejarlo así de una vez, que por conmutatividad, pues también puedo colocar de primeritas U supra 1 y luego U supra 0, que correspondería a este tensor, T supra 1, 0, que corresponde a este de acá, y T supra 0, 1 corresponde al de acá. ¿Listo? Vale. Listo. Y para el último, entonces lo que tendríamos sería aquí T supra 1, 1, que es igual entonces a E sub 0, gamma, gamma, V al cuadrado sobre C al cuadrado. Bueno, a ver, desarrollémoslo. Entonces, bueno, ya que justamente los dos índices, los dos gamas, pertenecen a fue la paloma que estoy hablando, a este gamma espacial. Entonces déjenme colocar un momentico, esperen, borro esto que no me gusta, ver esto así. Ya. Vale, entonces lo que nos damos cuenta aquí es que inclusive esta V la podemos separar en dos, o sea, podemos colocar, si quieren, les parece ahí, V gamma y V gamma, ¿cierto? Y todo sobre el C cuadrado. Lo coloco, si quieren, me lo colocar aquí primeritas, ¿cierto? Entonces este V gamma es el mismo V gamma que aparece por acá, V gamma, que sería U supra 1, por V gamma, que es el mismo U supra 1. O sea que esto, para no complicar las cosas, simplemente es epsilon sub 0, C al cuadrado, y esto es U supra 1, U supra 1, que corresponde justamente a los supraíndices de nuestro tensor. ¿Vale? Ahí está. Vale, y esto lo hago con el fin de que entonces, si quisiéramos, entonces, con la estructura general que les había hecho nuestro tensorcito, ¿no? Este que hemos propuesto que nos salvó la vida, este de aquí, genérico, ¿cierto?
Pues ya como tenemos todos, todas las componentes, ¿cierto? O sea, porque me refiero como estamos tratando, recuerden que en 2 dimensiones, pues vamos a tener solamente 2 índices, o 0 o 1, y ya. Por tanto, este tensor aquí que construimos, ya que tenemos ya todas sus componentes, pues lo que podemos hacer es colocar ya todo el tensor completico. Y el tensor completico, entonces, si están todos de acuerdo, pues lo podríamos entonces colocar como T. Y aquí va a ser igual. Entonces, arrancamos. ¿Qué combinaciones podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer entonces T supra C2 0, E sub 0, producto tensorial, E sub 0. Más T supra 0 1, E sub 0, producto tensorial, E sub 1. Más T supra 1 0, E sub 1, producto tensorial, E sub 0. Más T supra 1 1, E sub 1, producto tensorial, E sub 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Vale? Y entonces es todo esto que saca estos coeficientes, son los que les digo que ya los tenemos, los acabamos de calcular, por tanto los voy a introducir con eso que acabamos de obtener, ¿vale? Entonces, me espera un momentico ahí, entonces tendríamos T, el tensor T, va a tener la forma, entonces T supra 0, 0 a que es igual, era epsilon sub 0, C cuadrado, de hecho es que si se dan cuenta en todos los términos, para ya de una vez hacerlo, en todos los términos aparece E sub 0, C cuadrado, E sub 0, C cuadrado, o sea que lo voy a factorizar de por sí ya de una vez, o sea que lo puedo colocar como E sub 0 C cuadrado para todos los términos de una vez, todas las componentes. Listo, y entonces ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces aquí un paréntesis grande, si quieren lo coloco, pues va a quedar, entonces, nos va a quedar U supra 0, U supra 0, o sea, U supra 0, U supra 0, ¿cierto? Que sería esta parte, y esto, E sub 0, producto tensorial, E sub 0, más, aquí, pues ya sabrían qué hacer, ¿no? Ya sería como intuitivo, entonces aquí sería, para el primer índice, 0, para el segundo, 1, que estamos hablando del tensor T supra 0, 1, y aquí tenemos E sub 0, producto tensorial, E sub 1, ¿vale? Y así seguimos con los otros, entonces sería 1, aquí sería 0, aquí sería 1, y aquí sería 0, ¿vale? Para terminar sería entonces 1, 1, 1, 1, ¿vale? O sea que este de aquí sería de alguna forma el tensor. Listo. Y entonces, perdón, ya finalmente, lo que podemos decir es lo siguiente. Ya que todos estos numeritos que están aquí acompañando estas bases son justamente eso como los llamé, números, ¿no? Son coeficientes, pueden tener cualquier valor, son coeficientes, son numeritos. Entonces, recuerden que así como por ejemplo yo tengo, no sé, a ver cómo lo coloco yo esto. Si yo tengo por ejemplo, no sé, el producto digamos 2 por 3, digamos en un producto tensorial, digamos E1, E2, ¿cierto? Esto de aquí sería lo mismo como si yo colocara 2 E1, producto tensorial 3 E2. O sea que estoy haciendo referencia que las constantes lo que hacen en estos productos sensoriales es prácticamente factorizarse, ¿vale? O sea, solamente actúan los vectores bases entre ellos. Pero esos numeritos, esos coeficientes, son constantes, entonces pueden salir de alguna forma de todos esos productos, ¿vale? No afectan en lo absoluto. Y entonces, con ese comentario a lo que voy es, pues que estos señores de por aquí los puedo asociar a, digamos, en este caso a una de las bases, y el otro que nos sobre, pues a la otra base, y así con todos. O sea que si están todos de acuerdo que podríamos aquí construir o decir es entonces que este tensor tendría la forma entonces U supra 0, E sub 0, producto tensorial, perdón, U supra 0, E sub 0, ¿vale? Más, y aquí para el resto sería entonces U supra 0, E sub 0, y aquí producto tensorial, y aquí sería U supra 1, E sub 1, más, y así con todos, ¿sí o no? Y así con todos. Y esto lo coloco de esta forma porque es la forma entonces más fácil de ir al grano y decir lo siguiente, que nuestro tensor T, epsilon sub 0 sobre C al cuadrado, lo podemos escribir simplemente como el producto tensorial de el cuadrivector U, producto tensorial, el cuadrivector U.
y listo, y ya. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuadrivector U, que es igual, pues es igual justamente a U supra mu, si quieren, es su mu, ¿sí o no? Entonces hacer este por este, hacer el producto tensorial y hacerlo con toda la sumatoria, pues nos devuelve justamente esto que está acá arriba. O sea que la forma más simplificada de escribir este tensor, de esta forma, ¿vale? Listo, o sea, si se dan cuenta, hemos simplificado, pero un montonazo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces dejémoslo hasta aquí. Y ya entonces, lo último que nos falta, apenitas me alcanzó el tiempo hoy. Entonces, ya lo último que nos falta es dejarlo en una forma un poquito más como qué, como genérica, de pronto como se suele encontrar. Y es que, a ver, habíamos dicho que otra vez tomando la notica del epsilon sub 0, el epsilon sub 0 era igual a nmc al cuadrado sobre L sub 0. Eso habíamos dicho, ¿no? Está ahí arriba. Nuestra nota por allá curiosa, ¿dónde está? Acá. Este por acá, ¿no? Vale, pero entonces mi pregunta es, ya que estamos teniendo en este caso epsilon sub 0 sobre c cuadrado, ¿a qué sería igual eso? Entonces, pues en esta lo coloco otra nota. Entonces la cuestión aquí es que si yo hago epsilon sub 0 sobre c al cuadrado y lo aplico a ambos lados de la ecuación, si se dan cuenta, si yo aplico un c cuadrado y un c cuadrado acá, este c cuadrado del numerador se me va a cancelar con el denominador, me va a quedar n m sobre L sub 0, ¿vale? Y vamos un momentico desde nuestros inicios, ¿no? Desde el origen de donde arrancamos el día de hoy, a ver si hay algo parecido a nm sobre L cuadrado. Vamos un momentico arriba, nm sobre L cuadrado, y nos vamos aquí y vean lo que encuentro. nm sobre L cuadrado, perdón, sobre L sub 0, porque está viendo L cuadrado, L sub 0 es la densidad de masa propia del sistema, en este caso móvil, ¿no? El sistema de referencia que se mueve con velocidad. Lo que él mide, nm sobre L sub 0. Esto es ρ sub 0. O sea que si se dan cuenta, podemos irnos aquí abajo y decir, pues bueno, esto que acabamos de encontrar, entonces lo que nos está respondiendo es que epsilon sub 0 sobre c al cuadrado, esto es lo que nosotros llamamos ρ sub 0. A ver, entonces, dejo esta nota por acá. ¿Vale? O sea que ese tensor lo podemos escribir simplemente de la forma ρ 0 producto vectorial de las cuadrivelocidades, esas que aparecen por acá. ¿Vale? Sea que les guste uno, sea que les guste otro, ya cualquiera son de su agrado, ¿listo? ¿Vale? Y este, ahora sí, señores y señores, este es el que se llama el famosísimo tensor energía-momento. ¿Qué Nicolás? Pero es que por allá, justamente en las ecuaciones de campo de Einstein, no aparece ese T ahí como raro que acabamos de ver hoy, sino aparece por allá es otra cosa, ¿no? Digamos que aparece T, esta cosa por acá, digamos. Bueno, pues no hay que alarmarse, porque entonces lo que diríamos es que simplemente, si ustedes quieren pensar en cuáles son esas T, o sea, aquí la raíz de esa estructura tensorial, esto que aparece acá, ¿no? Pues fíjense, ¿qué es lo que tenemos que ver pues, para saber cuáles son estas T que aparecen, digamos, en la secuencia de campo de Einstein, ¿no? Justamente esas componentes que tanto se usan, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que esas componentes salen simplemente de dejar factorizado las bases. O sea que si nos vamos un momentico a esta última definición, lo que nos damos cuenta es que, ya que les había dicho yo que este T, ρ 0, y esto de aquí era entonces, no sé, si quieren démelo colocar como, ¿cómo lo colocamos? Digamos U supra alfa, E sub alfa, producto tensorial, U supra beta, E sub beta, ¿cierto? Y como estos coeficientes de aquí, las cuadrivelocidades son constantes, las podemos factorizar. O sea que esto nos quedaría como ρ sub 0
U supra alfa, U supra beta, E sub alfa, producto tensorial, E sub beta. Entonces acá nos damos cuenta que miren que ya está la misma estructura de la que estaba arriba, por tanto, por conclusión, esto que está aquí acompañando justamente es lo que en los libros no suele encontrar, digamos en este caso, las componentes del tensor, energía momentum en este caso que nos quedan, ρ sub 0, U supra alfa, U supra beta. Pues esta es la otra forma como dejarlo, ¿no? Para específicamente las componentes de nuestros tensores de energía momento. Serían las componentes del tensor energía momento. ¿Listo? Bueno, listo, ya llegamos por fin. Notas a decir por acá. Digamos que cuando uno por ahí ya, entonces digamos, está trabajando algunas métricas específicamente o en general está trabajando, digamos, ciertos espacios, tiempos, ¿cierto? En relatividad de general. Entonces lo que uno, digamos, algunas veces asocia, por ejemplo, para esos tipos de fluidos específicos, o sea, digamos que hay entre los tantos que se pueden tratar en relatividad, hay por ejemplo lo que se llama justamente el polvo, es el que yo les decía que es como inhomogéneo y eso. También está, por ejemplo, el fluido perfecto, ¿cierto? O sea, es un fluido perfecto que es completamente homogéneo y simétrico, ¿cierto? O sea, que lo toman, por ejemplo, como una esfera y en esa esfera justamente están todas las partículas ahí condensadas. Entonces, digamos que cuando trabajan problemas de galaxias, problemas de agujeros negros y esto, ¿cierto? Digamos que pueden tomar este tensor energía-momentum como si fuera un fluido perfecto, entonces digamos que es homogéneo, es simétrico y en fin, son consideraciones que uno le puede dar. Si uno quiere no condiciones digamos, tan simétricas y tan de pronto ficticias o ideales, entonces uno diría de pronto a concepciones de polvo, donde entonces en la concepción de polvo, pues puede ser cualquier estructura de partículas, ¿cierto? Digamos que entre esas hay una métrica que se trabaja por ahí a veces, es la LBT, la métrica de Lemetry, perdón, LBT no, LTB, es la métrica de Lemetry, Tolman y Bondi. De Lemetry, el del que dio la concepción al Big Bang, cuando habló con Einstein y todo eso en las conferencias, digamos que es una de las métricas que justamente que ese señor Lemetry había trabajado ya anteriormente con una muy famosita por allá que se llama la métrica de Robinson-Walker, que es la que utiliza justamente la cosmología para la explicación de la inflación y todo eso, ¿cierto? Y la expansión del universo y demás. Entonces, este señor llega a trabajar por la parte matemática, pero entonces Tolman y Bondi son los que le dan esa concepción física justamente a esa métrica. Entonces, ahí aparece una métrica en general que se llama métrica Lemetry Tolman Bondi, y ellos trabajan, digamos, una especie de polvo inhomogéneo, y pues donde de alguna forma, digamos, como que este tensor, podemos decir que ese tensor energía-momentum, ¿sí? Tiene asociadas esas cantidades para ese fluido, ¿no? Entonces, digamos que allá uno encuentra, por ejemplo, cuando trabaja Lemetry Tolman Bondi, por ejemplo, uno encuentra que esas componentes del tensor energía-momentum, por ejemplo, son ρ, y por acá, bueno, en unidades, digamos, con c igual a 1, 0, 0, y todo el resto son ceros. Entonces, digamos que al fin y al cabo lo que uno encuentra es que para ese fluido inhomogéneo, en todos los casos a veces que por ahí se encuentran, es que este tensor en esa métrica por allá de Friedman-Tolman, de Demetri-Tolman-Bondi, lo que uno tiene es que estas componentes solamente van a depender y de hecho solamente una componente va a depender de la densidad, ¿vale? Y la razón por la que pronto ustedes se pongan a ver ahí por curiosidad, por allá, no sé, tensores de energía momentum, y van mirando por ahí dependiendo los que les vayan buscando, ustedes van a ver que muchos de ellos van a tener justamente este ρ, esa densidad, y esa es la razón de por qué les estoy colocando este ejemplo, ¿no? Pues porque cuando uno va y busca en Google, digamos, tensores de energía momentum, por ahí de vez en cuando aparece uno encuentra una ρ, y uno dice, pues, ¿esa ρ qué es? ¿Cierto? Bueno, esa ρ justamente es esa densidad que estamos nosotros asociando en este caso. ¿Vale? Esa ρ que estamos considerando. Por eso coloco aquí el ejemplo del Demetri Tolman Bondi, que es esta métrica. ¿Vale? Entonces esa ρ ya saben que justamente aparece por esa razón, ya la acabamos de demostrar, ya lo acabamos de ver, y es entre tantas cosas que por eso se parte de las componentes del tensor energía-momento. ¿Listo? Bueno, entonces borro por acá, y ya. Listo, chicos, ya eso sería todo. Eso sería todo, penitas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sí les gustó? Sí, sí, sí. Genial, genial.
Eso sería, chicos. Bonito, bonito, bonito. Bueno. Listo, bien, bien, perfecto. Me alegra que haya sido claro. Bueno, yo creo que eso sería, chicos. Yo creo que eso sería. Espero que pues, sí, haya quedado clara la explicación el día de hoy. Ya con eso entonces tenemos ya una idea acerca de cómo podemos empezar a trabajar ese tensor energía-momento. ¿Listo? Ya cuando lo vayamos a incluir en la acción general y todas esas demás cositas que vamos a tratar. Entonces, pues nada, chicos, si no hay preguntas y eso, me queda por decirles que muchas gracias por el día de hoy. Entonces nos veríamos el día de mañana. Seguimos con más física interesante. Listo, listo, vale, chicos. Entonces se cuidan, que les va muy bien. Feliz día del maestro desde Colombia, porque aquí en Colombia se celebra hoy. Entonces, feliz día a todos ustedes, los que son maestros, y pues nada, igual los que son interesados y también les gusta todo esto. Nos vemos mañana, chicos. Se cuidan, que les va muy bien. Juiciosos.